Eh, y también a veces va a ser medio controversial, eh, porque puede haber dos posturas al respecto. Pero bueno, yo lo traté de hacer a este módulo, lo traté de hacer para que podamos ver lo que realmente las dos posturas están de acuerdo y no entrar en conflicto. ¿Mm? Es interesante lo que dice acá Villar acerca de la providencia. ¿Qué es, no, la providencia? Y dice, por providencia entendemos la continua acción de Dios para conservar la creación a la que Él ha dado a la existencia y guiarla hasta conseguir el propósito pretendido, el propósito pretendido. Entonces, fíjense que es más o menos lo que también estuvimos, la providencia se entremezcla, como vamos a ver más adelante, se entremezcla también con parte de los atributos de Dios. ¿Mm? Entonces, ¿por qué se entremezclan? Porque se va a ver dentro de la providencia varios atributos. ¿Mm? Por ejemplo, como decíamos, la conservación. Él es el Dios creador, ¿Mm? Él es autoexistente y por ende la creación necesita, depende de ese Dios eterno, autoexistente. ¿Mm? Por eso la providencia habla de que Él es el que sustenta la creación, que no la dejó, como vamos a ver más adelante, no la dejó al azar. ¿Mm? Entonces, eso es lo que es la providencia. Dios crea absolutamente todas las cosas, las conserva y, y las lleva hasta cumplir su plan eterno, ¿m? Que nosotros lo vemos a través de la vida. Y después, otra cosa interesante que quiero recalcar, porque es importante para nosotros entender la providencia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué es importante entender la providencia? Porque, a ver, nos da seguridad, ¿Mm? sabemos que si oramos somos escuchados, está presente en nuestras vidas ¿Mm? y nos da paz, digamos, el tema de y confianza para afrontar el futuro, afrontar todo tipo de dificultades. ¿Mm? Entonces es Entonces, importante para nosotros entender la providencia para, bueno, saber que nada es azar y que estamos protegidos por Él, porque somos su ¿Mm? creación. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es importante la providencia? O sea, Y está el fíjense control. que, claro, fíjense que, por eso yo traté siempre de hacer todos estos módulos que es la teología bíblica, de lo que es la doctrina bíblica, traté de llevarlo siempre a una práctica, no que quede simplemente en la teoría, porque yo puedo agarrar y decirle, sí, Dios creó todas las cosas, las sustenta y la va a llevar hasta el final para cumplir su propósito. Punto, ya definí lo que es la providencia y quedamos todo colgado. Intelectualmente lo entendemos, pero cuando lo bajamos a la práctica se dan cuenta cuán importante es. ¿Eh? Como decía recién Patricia, nos da, sobre todas las cosas, seguridad la providencia de Dios. Seguridad nos da. ¿Por qué? Porque Dios está presente, Dios está activo continuamente en nuestra vida. ¿Mm? Por eso es importante la providencia. ¿Mm? Fíjense cuánto aliento nosotros podemos llegar a darle a los cristianos, a nuestros hermanos, cuando hablamos de la providencia. ¿No? ¿Eh? Es saber cómo, también como decía Patricia, tenemos la seguridad de que al orar Dios nos escucha, que Él va a responder, que a pesar de todas las dificultades, como vamos a ver más adelante, que podemos enfrentar, nos da paz porque Dios está al control. ¿Mm? Entonces, fíjense, es muy, muy importante para nosotros el tema de la providencia de Dios.
¿Mm? Pero vamos a verlo en tres aspectos de la providencia, como se veía en la lección. Por ejemplo, la providencia como conservación. ¿Eh? La providencia como conservación. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de la providencia como conservación? Que Dios Ah, sigue sosteniendo Ajá. todas las cosas y preservando todas las cosas también, a su vez. Ujú. Entonces, que Dios, claro, exacto, está, Él sostiene y preserva todas las cosas. ¿Eh? Por ejemplo, hay pasajes bíblicos que se dicen ahí en el estudio. ¿Cuáles son? Vamos a nombrarlos algunos nomás. ¿Qué pasajes se nombran? Se citan, mejor dicho. Nehemías 6 Nehemías 9:6, ¿qué más? vivifica. Ujú, Colosenses, Colosenses 17. ujú. Colosenses, Hebreo 1:3. Hebreos ujú, 1:3. ¿Mm? Fíjense que habla que Él, tú das vida a todos ellos, permanecen o subsisten, como dice Colosenses, solamente por Dios, ¿eh? Sostiene todas las cosas, como dice Hebreos. Todos esos pasajes nos hablan de la providencia de Dios como conservación, como conservación. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es eso, o sea, es que creo que lo vimos en las clases anteriores, es que la creación es dependiente de Dios. Como yo había dicho algunas veces, sí. supongamos que es imposible, pero supongamos que Dios deja de existir, todos nosotros automáticamente dejamos de existir. ¿Eh? Entonces, esa es la providencia de Dios, que Él sostiene, Él preserva todas las cosas para que sigan funcionando correctamente como Él las creó, Él las hizo. ¿Mm? ¿Sí? Hay algo interesante también, que Dios también crea las leyes naturales, ¿eh? Ujú. Como la ley de gravedad, qué sé yo, la ley de la termodinámica, hay varias leyes, que esas leyes fueron creadas por Dios y fueron creadas con un propósito, para que el ser humano, como Dios le dio capacidad, como hemos visto en los atributos comunicables, sabiduría, por ejemplo, entonces puede estudiar la naturaleza, la creación de Dios y sacar conclusiones. Por ejemplo, la ley de gravedad te dice, mira, y si te caes de una escalera, obviamente no vas a flotar, sino te vas a estampar contra el piso. Es la ley de gravedad. O sea, se pudo determinar por medio de estudios. Si esas leyes, obviamente esas leyes fueron también una obra de Dios. Ahora, Dios no las deja a las leyes también para que actúen y se olvidó. Sino que fíjense que aún ahí yo había dicho la ley de la electrostática, que es el tema Sí, de los rayos. ¿Mm? de los relámpagos, ¿no? Claro, en Job 37:11 dice, también él carga de humedad La las de- densas nubes y esparce la nube con sus relámpagos. ¿Mm? Él está detrás de toda su creación. Él está detrás de toda su creación. Y eso es bueno para nosotros, porque todo tiene un propósito. A Dios no se le escapa absolutamente nada de lo que nos pasa y de lo que pasa en su creación. Él está involucrado. Es algo que nosotros también tenemos que meternos en la cabeza. Él está involucrado en conservar su creación. ¿Eh? Él no la dejó a la deriva. ¿Se va entendiendo? Sí, Si no me paran, no hay problema.
Bien, entonces, vamos a seguir viendo. Dios se ocupa de la humanidad también. ¿Mm? ¿Por qué se ocupa de la humanidad? Y porque también somos creación. Ajá. Entonces, claro que se va a ocupar de la humanidad y de toda la humanidad, ¿eh? De toda la humanidad. Ujú. Se acuerdan lo que dice Hechos 14, 16 y 17? Sí, yo lo tengo acá anotado. Dicen, en ¿Qué dice? en las edades o generaciones pasadas, Él ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Eh, y le da Sí, sustento, alegría a nuestros corazones, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Mm? Ah, eso es, eso El es 17. Hechos Ujú. 28. Está bien, entonces, fíjense que también en Mateo 5:45 dice, Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre Sí. justos. Ahora, piensen en esto, fíjense cómo Él, en su bondad, ¿eh? Ujú, Aunque las personas le den la espalda, ujú, Dios, en su bondad, les deja disfrutar las estaciones del año, la lluvia, su sol, eh, lo sustenta, fíjense que le da estaciones, bueno, estaciones del año, o sea, ujú. deja que sus corazones, dice, que sus corazones se alegren, o sea, que esto Sí. vendría a ser que disfruten de su propio trabajo. Todas estas cosas es la providencia de Dios a la humanidad completa. ¿Mm? A pesar de que la humanidad le esté dando la espalda. ¿Mm? Ujú, Entonces, vemos cómo también se dan cuenta acá cómo en la providencia se mezcla también, podemos ver los atributos de Dios ahí, porque ahí vemos su bondad, un Dios ujú, bondadoso que provee, ¿eh? Un Dios amoroso que sostiene, un Dios todopoderoso, omnipotente que sostiene todas las cosas. Entonces, vemos ahora cómo vamos entendiendo todas las cosas. Entonces, eso es lo que es la providencia. La providencia entonces de todas las cosas creadas, ¿m? Las lluvias, las leyes naturales, todo, la providencia a todos los seres humanos, aunque estos les den la espalda, ¿m? Y bueno, seguimos viendo el tema de la naturaleza. eh, También hay varios versículos bíblicos, son varios. Vamos a leer algunos nomás. Vamos a leer dos más o menos. ¿Cuál se acuerdan de que Dios está sosteniendo la naturaleza? El Salmo 104:5 dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Ujú. Eso es interesante porque fíjense que a veces nosotros pensamos, cuando empiezan, uy, va a venir la Tercera Guerra Mundial y van a tirar todas las bombas nucleares y van a destruir el mundo. Pero él, Dios, no va a dejar que su tierra, o sea, que el ser humano destruya por completo su creación, porque es su creación. Él la va a seguir sosteniendo. Sí, capaz que vamos a hacer un despiole y nos vamos a destruir, pero no completamente porque él la sigue sosteniendo. Es su creación. ¿Mm? Porque como Ay, dice acá, perdón. Ujú. Perdón, se me está viniendo a la mente cuando hay esos terremotos. ujú, eh, sí, son cosas naturales ¿Qué que pasa? también, o sea, a Dios no se le escapa eso. Ujú, Porque, a ver, nosotros si uno estudia la geografía y son las placas que se mueven, que hay ujú, movimiento, que sí, sí tiene que suceder. ¿Mm? El problema es que muchas veces nosotros ponemos ciudades donde en sí no deberían estar, ujú, ¿eh? O abajo de un volcán, como muchas veces pasa. Pero bueno, son cosas que suceden, ¿eh? Pero bueno, siempre Dios está al control de todas las cosas.
Dice, Él hace brotar manantiales en todos los valles y corren entre las montañas. ¿Mm? Entonces, y todo con un propósito. Para nosotros, para poder tomar agua, para los animales. Después, ¿qué más? Hay otro pasaje. El Salmo 104, 27, 28 dice, todos ellos, hablando de los animales, esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Tú le das, ellos recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Obviamente que acá uno puede decir, pero los animales buscan todo su comida, que yo. Pero volvemos otra vez. Detrás de todo eso está la providencia de Dios, sosteniendo su creación para que salgan nuevos pastos. A ver, puede haber sequía, pero en un momento hay lluvia y crecen los pastos y los animales pueden comer. O sea, es así. Entonces, Dios no dejó a la deriva su creación. Él la sigue manteniendo. Todas esas cosas que naturalmente hacen los animales está la mano de Dios haciendo que eso suceda. Siga sucediendo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, vemos todo como otra vez. Vemos cómo sostiene a aquellos aún, a toda la humanidad, aún a los incrédulos. Cómo sostiene su creación completa. Cómo se concentra también en lo que son los animales y eso, o sea, cómo los alimenta. Cuanto más ahora en la providencia de Dios se ocupa de su pueblo. Se ocupa de su pueblo. Entonces, entendamos esto, o sea, fíjense, si Dios se ocupa providencialmente de aquellas personas que le dan la espalda, cuanto más por su pueblo. Y más en el que es el nuevo pacto, más por su esposa, que es la iglesia. Y eso es precioso también poder entenderlo. Y así nosotros podemos verlo a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia y de toda la Biblia, nosotros podemos ver la providencia de Dios. ¿Se acuerdan alguna historia de que Dios provee? Cuando el Padre les provee al pueblo de Israel en el pleno desierto. Calzado, vestido, alimento, no les faltó nada. Y aún milagrosamente les iba creciendo con ellos, el calzado y la ropa y el alimento era provisto diariamente. Entonces, fíjense cómo Dios proveyó esas cosas. También cómo proveyó, por ejemplo, que no desaparezca el pueblo de Israel. Fíjense que utilizó, que después eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, que Dios utilizó la maldad de los hermanos a querer matar a José, y Dios providencialmente lleva a José hasta Egipto para que se convierta como si fuese en un primer ministro, y cuando hubo hambre en toda la tierra, Israel podía haber muerto a la familia. También podía haber muerto. Pero providencialmente Dios había colocado a José y le dio sabiduría para poder, ¿cómo se llama?, cosechar y acumular para los días de los 7 años que iba a haber escasez. Y vino la familia de José y pudo seguir existiendo Israel. Y eso es parte de la providencia de Dios. Eso es parte también de la providencia de Dios. También tenemos, por ejemplo, parte de la providencia de Dios, los 3 muchachos que los tiraron al fuego
por ser obedientes y no inclinarse ante la estatua del rey, los amigos de Daniel. ¿Mm? O el A ver. mismo Daniel que fue tirado al foso de los leones. Ujú. Eso es providencia de Dios. Es providencia de Dios. Eso nos muestra el cuidado que Dios tuvo con su pueblo, con un propósito. ¿Mm? Obviamente que a veces se ve este tipo de providencia, porque como nos dice la carta de Hebreos, hay muchos que fueron tirados a los leones y aserrados y todo, y murieron. Pero hay Por los cuervos, momentos, sí, por los cuervos que alimentaban al profeta. exacto, Ajá. providencialmente. Entonces vemos cómo Dios se ocupa de su pueblo, cómo Dios se ocupa de nosotros. El mismo Señor Jesús nos dice que no nos tenemos que preocupar, ahí en Mateo 6, 25, 34. Eso es un llamado a tener realmente fe en que Dios va a proveer. Que dice, no se preocupen por lo que van a comer ni por lo que van a vestir. ¿Se acuerdan? En Mateo 6. Sí, ¿Eh? sí, sí, las aves del Eso, campo, sí. exacto. Entonces, fíjense que todas esas cosas son para que nosotros podamos tener fe y poder confiar que la providencia de Dios siempre va a estar con su pueblo. Con su pueblo. Es difícil, pero tenemos la Biblia para que nuestra fe se active. Para que nuestra fe se active. ¿Por qué? Porque en momentos de dificultades y más, por ejemplo, cuando no tenemos trabajo o lo que sea, es bueno ver estos pasajes y decir, confío en vos, Señor, porque providencialmente vas, vas a hacer algo. Entonces, todo esto vemos que también es dentro de los atributos de Dios, es un acto de amor hacia su pueblo. Nosotros podemos ver en la providencia el atributo del amor, el atributo de la omnipotencia. Está proveyéndonos cada día para que no nos falte absolutamente nada. ¿Y estamos hasta acá? Sí. Sí, Otro pasaje que dice Mateo 10, 28. Esto también, acá vemos, fíjense, con lo que yo les decía recién, hay momentos que Dios libera a su pueblo de cosas extremas, por ejemplo, de la muerte de los tres muchachos, de los leones a Daniel, o sea, hay momentos que pasa eso, pero también hay momentos que no pasan eso. Por ejemplo, Mateo 10, 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Qué es el aliento para el pueblo de Dios? Es esto, que Dios providencialmente nos llamó, nos mostró el Evangelio, nosotros respondimos y tenemos la esperanza de que aunque nos maten, Dios va a seguir sosteniendo su pacto y vamos a estar eternamente con Él. ¿Mm? Dios providencialmente nos da la salvación para que nosotros podamos verla, aceptarla y así poder estar con Él. Por eso, este es un aliento para el cristiano. Dice, miren, los pueden matar, pero acuérdense, o sea, al alma no la pueden matar. ¿Mm? Y eso está lleno de pasajes de esas advertencias. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido. confiar que yo he vencido el mundo. O sea, es confiar en el Señor a pesar de la tribulación, a pesar de los momentos difíciles que tenemos que pasar.
es confianza. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de todo eso. Dios en esos momentos, providencialmente, aunque tengamos que sufrir algo, nos va a consolar, nos va a fortalecer, nos va a animar. Entonces, ahí vemos también la providencia en medio de la dificultad. Ujú. Porque la providencia simplemente es, porque muchas veces nosotros creemos que, bueno, así como lo salvó a Daniel, nos va a salvar a todos los cristianos. No, eso es parte de la providencia. A veces puede pasar, como a veces no, porque Dios quiere mostrar su providencia por medio del consuelo, en medio de la aflicción. El de fortalecer la fe en medio de la aflicción. Eso también es providencia. Una manera de que el pueblo de Dios puede ver la providencia de Dios. Por eso tenemos tantos pasajes para que nuestra fe se active. Por ejemplo, Primera de Pedro 4:12 dice, amados. Dice, fíjense que es muy interesante este pasaje. Dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Fíjense lo que Pedro dice, y se conecta directamente con Juan 16:33. Acuérdense que Pedro estuvo cuando Jesús pronunció esas palabras. Es exactamente lo mismo. Lo que Pedro le está diciendo es confíen, no, o sea, tengan paz porque Jesús venció. Se conecta Juan 16:33 con primera de Pedro 4:12. O sea, no es nada nuevo, le está diciendo Pablo. Ya Jesús ya lo dijo, no es nada nuevo. Otra de las cosas, dice, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Otra vez, se ve la providencia. Va a dar paz en el medio de la tribulación y sobre todas las cosas, ¿qué va a pasar? Tenemos más todavía, porque en un día, aunque nos maten, vamos a estar con el Señor, porque providencialmente nos dio la salvación. ¿Se dan cuenta cómo a Dios no se le escapa nada? Y a veces nosotros pensamos, uy, qué mal que estamos, o hay muchos hermanos en el día de hoy que están recibiendo, o sea, están siendo martirizados, están conectando todos, como les decía recién. O sea, otra vez, fíjense, los cristianos debemos regocijarnos a pesar de las lágrimas. No es lindo lo que le estoy diciendo, no es lindo que saber, o sea, que alguien está sufriendo o poder sufrir persecución, no es lindo, pero si yo lo veo con cómo Dios providencialmente está sustentando nuestras vidas, yo puedo entender, como yo les venía diciendo siempre, o sea, es que Dios proveyó nuestra salvación. Y ese es el tesoro más grande que nosotros tenemos, la esperanza más grande que nosotros tenemos. Entonces, en medio de las circunstancias, aunque sean dolorosas, nuestra esperanza está firme y nuestra fe no cae, porque estamos confiando en un Dios que provee, y nos proveyó una salvación. Gloria a Dios, obviamente, si también provee una salida y que también las provee la salida en medio de la tentación o en medio de una persecución. Gloria a Dios, si Dios nos salva de la muerte, como hizo con los amigos de Daniel o con Daniel mismo. Gloria a Dios, o como hizo con José. Pero si no pasa, vamos a estar con el Señor, que providencialmente nos dio una salvación tan grande. Es interesante también, es muy interesante también lo que Pablo habla. Pablo realmente se puede ver en su vida que experimentó el sufrimiento. Porque ya el Señor Jesús, cuando lo llama a Pablo, ya les dijo, este
va a sufrir por causa del Evangelio. Y lo experimentó en su propio cuerpo. Así todo, Pablo nos alienta a esperar siempre en el Señor, porque providencialmente Él va a sostenerlo. Por ejemplo, Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Eh? O Efesios también, no, Filipenses 4, 12 y 13. Nosotros siempre agarramos este versículo suelto. El Filipenses 14, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos No. para todo. Pero viene en un contexto. ¿Mm? Dice el 12, Ujú, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces lo que está Pablo diciendo es, miren, sé vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, ujú, sé vivir en abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en cada circunstancia de la vida se puede vivir porque Dios nos fortalece. Y eso es parte de la providencia de Dios. El ujú, fortalecernos en medio de las circunstancias adversas y en medio de las circunstancias no adversas. En las dos formas nos sostiene y nos da, qué sé yo, paz, nos da seguridad, nos da esperanza. Todo es parte, claro, todo es parte de la providencia. ¿Mm? ¿Se dan cuenta cómo Dios está detrás de todo y cómo todos estos pasajes, que obviamente no estoy tocando todos los pasajes, pero bueno. Bueno, uno de los pasajes también me gusta mucho, que es Romano. Romanos 8, 38 al 39. Fíjense también, es porque estoy convencido, y fíjense que esto se asocia también con Mateo 10:28, que dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Pablo lo que está ampliando ese pasaje, vamos a decir, lo que Jesús dijo. ¿Qué dice? Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni el principado, ni lo porvenir, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por Ujú, qué no nos puede separar del amor de Dios? Porque providencialmente Dios preparó una salvación para nosotros para poderla disfrutar hoy y por la eternidad. Esa es la providencia de Dios. Entonces, se dan cuenta otra vez, como que siempre los canso y les digo siempre, es la teología es práctica. La ujú. teología no se queda en intelectualismo, es práctica de vida. Estas cosas, estos pasajes que estamos leyendo, al ver la providencia de Dios, es cuestión de todos los días. Es cuestión de todos los días. En poder Sí. estar confiando en que Dios va a proveer a su pueblo. ¿Mm? Otra de las cosas también que a veces nos tiene preocupados también acá en Argentina, que tenemos un gobierno, después sube otro y después otro y así estamos continuamente. ¿Mm? Sea de un partido, sea del otro, siempre tenemos un despliegue terrible con los gobiernos. Pero Dios está detrás de eso también. Él no nos deja a la deriva. Dios providencialmente gobierna absolutamente todas las cosas. Todas las cosas. Y siempre nosotros tenemos que tener la mentalidad de que es bueno para su pueblo. ¿Eh? Es bueno para su pueblo. ¿Mm? Fíjense Ahí que está eh, otra, sí,
no me sale la palabra, a otro atributo, o sea, a través de los atributos, digamos, también ejerce la providencia, porque es su gran bondad, amor, omnipotencia, ¿no es cierto? Exacto, Y así, está bien, exacto. Entonces, fíjense que todos los gobiernos de la historia de la humanidad, Dios también ujú, estuvo providencialmente, como dicen muchos, Él, ¿qué hace? Él pone gobiernos, saca gobiernos, Él le da las ujú. naciones, le quita las naciones. Porque nosotros Pone los tenemos que, reyes. claro, nosotros tenemos que entender algo, que todo lo que nos sucede, sobre todo a los cristianos, todo, absolutamente todo lo que nos sucede, según Romanos 8, es para estar formando la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el Ujú, propósito de Dios para el creyente. Y va a utilizar absolutamente todas las cosas para nuestro bien. Y ese bien es eso, es formar a Cristo en nosotros. ¿Mm? Entonces, si yo ya lo voy mirando con ese lente, cambia toda mi perspectiva. mm, Un gobierno malo, bueno, o sea, sí, la próxima vez vamos a votar mejor y lo que sea, pero si hoy me toca un gobierno malo, yo tengo que entender que la providencia de Dios no, o sea, no se le escapó a Dios, sino que es ese momento de la historia que tengo que vivir para que Dios forme en mí a Cristo. Tengo un gobierno bueno, es un momento de la historia para que Dios proveyó ese momento de la historia para que forme en mí a Cristo. Y así todas las cosas. Si tengo, como decíamos hoy, si tengo pobreza, es para formar en mí a Cristo. Si tengo riqueza, es para formar a mí a Cristo. O sea, tiene un propósito. ¿Mm? Como comenzamos cuando hablamos de la providencia. Dios crea todas las cosas y las lleva a cabo con el propósito que Él tiene en mente. Dios desde la eternidad nos piensa, nos crea, nos salva con un propósito para formar a Cristo en nosotros. Y ese plan se va a llevar a cabo. Por eso está por arriba de todo la providencia de Dios, siempre sustentando, ¿m? Siempre sustentando. ¿Entiende? Por ejemplo, vamos a ver unos pasajes que dice en Daniel 2:2, Daniel tiene varios. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. ujú, Otra de las cosas, acá estamos hablando del gobierno, que pone y saca gobiernos, ¿no? No se le escapa a Dios esas cosas. Pero es interesante también lo que dice Daniel. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes da discernimiento. Aún aquellas personas también que le dan la espalda a Dios, Él providencialmente los dota con capacidades, talentos, para cosas que nosotros estamos disfrutando hoy. Por ejemplo, esto, Zoom, Internet. Dios le dio la sabiduría a esas personas para que, fíjense, nosotros hoy providencialmente en todas partes de la República Argentina nos podamos conectar y poder estudiar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que es la providencia de Dios? Eso es providencia. Y esto es maravilloso lo que nosotros estamos viviendo con el tema esto de Zoom, por ejemplo. Porque si no, nosotros tendríamos que estar viajando, ¿no? Para poder juntarnos para estudiar la palabra de Dios. Y Dios dotó a algunos, providencialmente dotó a personas con inteligencia y sabiduría para que nosotros hoy podamos estudiar la Biblia, no importa dónde estemos. Eso es providencia de Dios. ¿Se ujú. dan cuenta cómo uno puede, lo lleva, mejor dicho, a exaltar a Dios? ¿Eh?
Porque ese es también el fin de lo que es la teología. Al entender cada vez más al Señor, nosotros podemos adorar mejor, podemos exaltarlo, porque entendemos todas las cosas que hay detrás y del Dios que es ese Dios todopoderoso que es nuestro Padre. ¿Mm? Es nuestro Padre. ¿Se entiende? ¿Mm? No sé si hay Ujú. alguna pregunta hasta acá. Dice, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Sigo entonces. Fíjense que también la providencia de Dios, el gobierno de Dios, también está en esos hechos que Mm, aparentan azar o Casualidad. casualidad. ¿Mm? Fíjense que Proverbios 16:36 dice, las suertes echadas en el regazo, más del Señor viene toda decisión. ¿Eh? Es interesante que antes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, en el libro de los Hechos, capítulo 1, el pueblo de Dios echaba suerte. Era una especie de daditos, no como lo conocemos ahora, pero con hueso, y echaban suerte para elegir cosas. Por ejemplo, para elegir un sacerdote o para elegir quién iba a ser el, el sumo sacerdote, o, por ejemplo, para elegir el reemplazante de Judas Iscariote. Ujú. Echaron suerte y dice la suerte cayó sobre fulanito. ¿Mm? Pero Pero está detrás dentro, Dios. exacto. ¿Por qué se hacía eso antes en el Antiguo Testamento? Porque todavía no estaba el Espíritu Santo en toda la congregación, sino que venía a ciertas personas y los Mm, capacitaba con ciertos dones. ¿Eh? Por eso, por ejemplo, por eso David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque se acordaba de Saúl, que a Saúl se le quitó el Espíritu. ¿Mm? ujú. Porque esa era la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y en Hechos 1, todavía seguimos en el Antiguo Testamento, porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Sí. ¿Mm? Ajá. Porque, a ver, Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Los evangelios, aunque estén en el Nuevo Testamento, son parte del Antiguo Testamento, porque Sí. todavía no se estaba terminando, vamos a decir, lo que es todo lo que es la salvación, que después viene el Espíritu Santo, va a morar en el creyente para que se cumplan todas las profecías. ¿Mm? Entonces, una Mm, vez, y fíjense que después de Hechos 1, nunca más se echa suerte. Si no, como dice Santiago, se pide sabiduría a Dios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Mm? Pero bueno, esa suerte que se echaba, ese azar que aparentemente era, Dios está detrás de todo eso, está Dios detrás. ¿Mm? Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que entender también, me gusta este pasaje de Santiago 4:15, más bien debéis decir, si el Señor quiere, ah, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Por qué? Que Dios providencialmente está sosteniendo nuestras vidas. Hoy estamos vivos porque providencialmente Dios nos sostiene. Tenemos vida porque Dios está sosteniendo nuestra vida. Entonces, como creemos en la providencia de Dios que sostiene su creación, o sea, nosotros, nos sostiene en vida a nosotros, como dice Santiago, tenemos que decir, si Dios quiere, vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello, porque Él es el proveedor de la vida. ¿Mm? ¿Sí? ujú.
también otra de las cosas que acá es donde a veces vienen los chiporroteos entre algunos teólogos, es que las acciones libres de las personas son parte Ah, también de la obra del gobierno de Dios. ¿Mm? Pero yo no voy a entrar en discusiones teológicas de los diferentes puntos que hay con respecto a eso, sino quiero solamente ver donde todos coinciden. ¿Mm? Porque hay cosas que nosotros no entendemos, ¿eh? Y por eso están las discusiones. Pero la Biblia es clara. ¿Eh? En la Biblia no hay error, como vimos en el primer módulo. Los que generan los errores somos nosotros, que no entendemos, y ahí sacamos chispa. ¿Eh? Dice, fíjense, por ejemplo, cómo este pasaje es muy ilustrativo. Cuando Dios saca al pueblo de ajá. Israel de Egipto. En Éxodo Guacamole. 3, en Éxodo 3:21, dice Dios, y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando os vayáis, no os iráis con las manos vacías. Es en el plan de Dios. Cuando ustedes se vayan, no se van a ir con las manos vacías. Suceden un montón de cosas, las plagas, todo, para que el faraón deje libre al pueblo. En el capítulo 12, a ver, nosotros lo dividimos por capítulo, pero esto fue un periodo de tiempo, ¿no? Dice, y los hijos, capítulo 12, versículo 35 de Éxodo, y los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Fíjense que ahí está la decisión de las personas. Las personas obedecen, agarran y dicen, bueno, dame, le dijeron a los egipcios, dame plata, dame oro, y dice, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que le pedían. Ahora, a los egipcios nadie los obligó. Ellos dieron la plata, el oro y todo lo que los israelitas le pidieron. Ahora, detrás de todo eso está la providencia de Dios, guiando, encauzando la decisión, porque tuvieron que decidir los egipcios, porque los egipcios podían haber dicho no, la decisión se encauzó para el bienestar de su pueblo. Ujú. ¿Mm? Entonces vemos cómo aquellos que los estaban oprimiendo, en un momento dado, los libera Dios, y no solamente los libera, sino los saca con riquezas, el pueblo de Israel. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende? Es complejo el asunto, esto, por eso ya le digo, es complejo, porque acá estamos hablando de lo que es la soberanía de Dios y lo que es la libertad humana, o sí, la libertad de acción de los humanos. Nosotros no podemos conectar esas dos cosas, porque nuestra mente es finita, es finita. Ya, nosotros nos tenemos que quedar con lo que la Biblia nos enseña. Por un lado, este pasaje es claro, dice que va a suceder que ustedes no se van a ir con las manos vacías porque yo voy a hacerle que le caigan en gracia al corazón de los egipcios. Por otro lado, vemos que los egipcios voluntariamente dieron los recursos necesarios para que el pueblo se vaya. ¿Mm? Entonces, con eso yo me tengo que quedar, para no poder ni poner sobre todas las cosas la soberanía de Dios y bajar la responsabilidad humana, y tampoco voy a exaltar sobre la libertad humana y bajar la soberanía de Dios. Yo me quedo con lo que la Biblia dice. Las dos cosas están en la Biblia. ¿Mm? Entonces, ¿cómo Dios utilizó esa decisión de los
de los egipcios, de darle al pueblo. ¿Por qué? Porque fue algo que Dios estaba proveyendo para que el pueblo salga enriquecido y no salga con las manos vacías. ¿Mm? ¿Sí? ¿Cómo es el ejemplo, perdón, que usted puso del tren y la locomotora? No, no lo entendí mucho. Y porque el tema es el siguiente. Nosotros tenemos acá dos, eh, que en teología obviamente se llama eso, o sea, es el libre albedrío y la soberanía de Dios. Y acá es donde hay movimientos, por ejemplo, calvinismo y arminianismo, ahí donde se empiezan todo el despiole y ahí chisporroteo, porque uno exalta, lo que es calvinismo, exalta más la soberanía de Dios y el arminianismo la libertad humana, para defender es más que todo para defender las posturas bíblicas que se ven en la Biblia. Entonces, ¿qué es una opción intermedia? Las dos cosas están en la Biblia. Dios es soberano y provee todas las cosas. Ese es un riel. Ese es un riel. Y también está la libertad humana. Los egipcios, por ejemplo, dieron voluntariamente. Y los dos, o sea, están en paralelo. Yo no lo puedo unir. Lo que la locomotora que yo le ponía ahí como ejemplo es la aplicación, lo que me enseña la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Yo no voy a tratar de unirlo, yo voy a ver lo que me enseña. Y lo que me enseña, que es la locomotora, es poder estar confiado en Dios, que Él va a estar usando absolutamente todos los recursos para que su pueblo sea bendecido y me lleve a una mejor adoración. Nada más. Ajá. Yo, por ejemplo, lo puedo ver que, no sé, le ha pasado, que yo digo por ahí, que uno de los grandes milagros de Dios es tocar el corazón o ablandar el corazón de la gente o de algo Claro. para un propósito. Ujú. Entonces ahí está la soberanía, pero no, la persona no es un títere porque Dios le No. puede ablandar el corazón, pero en su libre albedrío y decisión dice, bueno, no, no lo hago. Pero se dan cuenta que eso es lo que pasó con los egipcios. Claro, yo creo que tocó, o Entonces, sea, el propósito, digamos, le dio como que esa puede gracia. manejar, Dios maneja por detrás para su propósito, pero en definitiva el libre albedrío no lo toca porque el pueblo, por más que tocar el corazón, puede decidir voluntariamente qué es lo que hicieron, darle o no darle. ¿Puede Claro, ser? o sea, por eso, por eso yo lo que hago es simplemente enseñar esto. No me meto en los detalles, porque al querer poder agarrar y decir lo que está diciendo Patricia, Dios toca el corazón, pero el ser humano puede decidir o no. Entonces yo puedo agarrar y decir, no, eso es un pensamiento arminiano. Está ¿Cómo? ¿Pensamiento? un pensamiento arminiano que está levantando más la libertad humana. Y yo puedo agarrar y decir, no, 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 no. Ah, A Dios nadie ah, se le resiste, porque hay otros versículos bíblicos. Pero yo puedo caer en ah, levantar más la soberanía de Dios. Entonces yo enseño esto. Es lo que la Biblia enseña. Miren, es simple. Por eso hay cosas que cuando las tratamos de explicar y querer unir, como es este caso, caemos en estos conflictos y en estas peleas. Son buenísimas, ¿eh? No son, o sea, son buenísimas estas peleas y todo porque saben que lo que hace esto es que vemos nuestra finitud. Somos finitos en comprender a Dios. Entonces, yo lo único que quiero hacer es que ustedes puedan entender que Dios provee. Dios provee y se va a cumplir su propósito. Dios provee. Y las personas, en este caso muchas veces, y sí, como le pasó el pueblo de Egipto, sí, le dieron al pueblo de Israel lo que necesitaban. Y yo lo que tengo que ver detrás es decir, gloria a Dios, porque se cumple lo del Nuevo Testamento. No teman, yo estoy con vosotros. O no se preocupen por lo que van a comer, lo que van a vestir. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que tratar de unir de esa forma para que a mí me lleve
adorar a Dios porque veo un Dios proveedor. ¿Mm? Prefiero quedarme con eso que entrar. A ver, no les digo que no estudien y no traten de tomar una postura. O sea, yo tengo mi propia postura. Obviamente yo tengo mi propia postura y la voy a defender. Pero acá yo no quiero que vengamos a discutir las posturas, sino que el propósito sobre todas las cosas del curso y de lo que es la teología y la doctrina es saber adorar a Dios de una manera mejor. Adorar a Dios de una manera mejor. Ese es cuando yo Está preparé el bien. curso Sí, Patricia. No, yo me pongo, las preguntas mías están siempre orientadas a la pregunta, a explicarle a la gente, que a uno le pregunta o cuestiona esto. Es decir, por ejemplo, hay un término muy mundano que lo usan amigas creyentes me dice, bueno, pero vos también tenés que ayudarlo a Dios. No, le digo, yo no tengo que ayudar a Dios porque a Dios es soberano, omnipotente, entonces, porque tengo confrontaciones con gente que justamente están en mi entorno. Entonces mi pregunta va siempre orientada a tener un fundamento, por eso digo yo, bueno, yo lo puedo ver de esa manera, es decir, o gente que yo he invitado a mi casa luz y demás y les hago ver lo importante de Dios, pero en definitiva, cuando ya vieron que el problema pasó, no les interesa. Entonces creo que ahí deciden usar a Dios como los panes y los peces, y bueno, claro, ya le dio como una el muleta. milagro y ya está. Claro, como una muleta. Por eso Claro, nosotros. entonces yo digo, entonces, ¿cómo digo? Dios, ¿está igual la providencia de él o eso permite porque, no sé, lo hará más adelante o todavía esa persona debe pasar por otro tipo de cosas antes Sobre de todo, tener una claro, verdadera conversión? claro, sobre todas las cosas, si una persona no es creyente y viene con esas preguntas, nosotros tenemos una sola respuesta, que es Ajá. que ella, la persona, debe, para poder entender muchas cosas de Dios, debe nacer de nuevo. Que esa fue la pregunta, Bien. que fue la conversación de Jesús con Nicodemo. Sí. Entonces, lo único que Bien. nosotros podemos Claro. proveerle es el Evangelio. ¿Por qué? Porque, como decíamos hoy, sí, Dios providencialmente está sosteniendo su creación. Pero, como vamos a ver nosotros, Él también providencialmente, Él lo que hace es que deja a las personas a su propia decisión, que es seguir pecando, como habla Romanos, y los dejó, dice su propio pecado. Providencialmente los deja Dios en su propio pecado. ¿Para qué? Para que directamente, como ellos decidieron rechazar el Evangelio, y un día se van a enfrentar en el juicio de Dios. Y los deja a su deriva. Eso es lo que habla Pablo en Romanos 1. Romanos 1 al 3 habla todo acerca del pecado. Por eso siempre nosotros, con personas no conversas, personas no cristianas, lo único que debemos hablar es el Evangelio. Porque hasta que esas personas no nazcan de nuevo, muchas cosas no van a entender, porque se entienden espiritualmente y la persona está muerta espiritualmente. Sí, o creyentes, pero en ese Dios que lo manejan ellos como quieren. También puede ser también inmadurez, y por eso yo tengo que ir discipulándolos y enseñándoles despacio. Pero bueno, Bien. eso lo tengo que ir viendo. Pero si sobre todas las cosas es un no creyente, yo tengo que predicar el Evangelio, porque es el primer paso. Y sí, puedo agarrar, yo puedo sí agarrar y decirle, miren, a ver, Dios me sostiene. Yo he pasado momentos malos y pude sentir gozo. O sea, Dios no quiso, Dios no me quiso dar un trabajo por por un año.
pero yo pude tener gozo y pude ver que nunca, jamás, nunca me faltó nada. Eso es lo que Perfecto, ven sí, los sí. cristianos. Aunque sea un pedazo de pan, nunca nos falta. ¿Qué es lo que David dijo? Que él había envejecido y dijo que no había visto nunca ni justo ni su descendencia que mendiguen pan. Bien, Pam. Esa es la providencia de Dios, sobre todo sobre su pueblo. Bien, gracias. Ujú. Y otra de las cosas, por último, porque no sé cuánto nos va a quedar, que Sí, nada. Dios puede también permitir el pecado sin él ser causa del pecado, ¿eh? Para bienes mayores, como en el caso que dije de José. ¿Mm? Dios permitió que la maldad de esos hermanos que lo querían matar, porque José en el capítulo 50 ya le dice, ustedes pensaron mal en mí, pero Dios lo utilizó para el bien, para sostener al pueblo. Entonces, fíjense cómo algo malo pensado, articulado por los hermanos para matar a José, un pecado, que lo ejecutaron, Dios lo transformó en una bendición para los hermanos. ¿Se dan cuenta? A veces Dios usa cosas que a veces nosotros no entendemos, pero siempre, sobre todas las cosas, tenemos que confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Mm? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Queda alguna pregunta? Porque nos quedan 5 minutos. ¿Eh? A ver, yo le vuelvo a repetir siempre, es todos los estudios que nosotros estamos haciendo es para que nosotros podamos adorar mejor al Señor. ¿Mm? Para poder glorificarlo mejor. Al pensar en todas estas cosas, cuando yo oro, cuando yo adoro solo o cuando yo estoy adorando en la congregación, al tener toda esta información en mi cabeza, yo puedo adorarlo mejor, con mejor inteligencia. ¿Eh? Y ese es el propósito. Después, si quieren seguir uno estudiando y entrando en los diferentes tipos de pensamiento teológico, no hay problema, háganlo. Pero siempre mi recomendación es no discutan, porque o sea, las discusiones no tienen fin, porque las discusiones empezaron en el año 500 y todavía seguimos discutiendo por las mismas cosas. Claro. Entonces, pero es bueno tener una postura y saber todas las posturas. Es bueno. Ahora, mejor aún es poder amarnos, ¿eh? Y adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿Sí? Bueno, vamos a orar porque se nos va a cortar en cualquier momento. ¿Sí? Oramos entonces. Señor, Amén. Sí. te agradecemos porque eres bueno. Gracias porque podemos estudiar una vez más tu palabra y sobre todas las cosas poder entender que vos estás al control de todas las cosas. Que nuestra vida está en tus manos, Señor. Y eso es bueno para nosotros. Saber que tu Espíritu está en nosotros, un Espíritu Santo que nos consuela, nos guía, nos da sabiduría, nos enseña, nos convence de pecado. Gracias, Padre, porque vos siempre vas a tener el control. Y todas las cosas que nos sucedan, siempre va a ser para transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. Te alabamos por eso, Señor. Bendecí a mis hermanos grandemente, dale sabiduría. Señor, si necesitan sanidad, dásela. Señor, y si necesitan trabajo, provéeles un trabajo. Bendecí su familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces les voy a pasar ahora cuando se corte, porque esto en cualquier momento se corta, así que les voy a pasar el material que es la segunda parte de la providencia. Estas son dos Sí, partes. ahora. En la segunda parte de la providencia. ¿Eh?
Y como les digo siempre, si tienen alguna duda o algo, me escriben. No hay problema. ¿Sí? Así que bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene. ¿Eh? Bueno, gracias. Chao, chao. Bueno, gracias.